Muy buenas noches o a la hora que sea que me estés mirando. El día de hoy no sé si ya esté, pero un iceberg sobre el río del Amazonas. Así que comencemos. El turista por lo regular suele desconocer que deben ponerse las vacunas contra la malaria, la fiebre amarilla, la hepatitis A, fiebre tifoidea, la rabia y leishmaniasis si piensan internarse en el Amazonas. La vista del río desde avión. El Amazonas es una de las selvas que no se ha explorado por completo. Los investigadores temen a adentrarse más por las especies que puedan habitar ahí, incluso plantas venenosas. Es el segundo lugar que no conocemos completamente del planeta, el primero es el océano. Incluso se ha llegado a rumorear que existen especies que ya están extintas y se ocultan ahí, ejemplo Dododinosaurios titanoboa. El candirú es uno de los peces más temidos del Amazonas, y vive a lo largo del río Amazonas. Es un pez muy pequeño y delgado de unos 5 a 10 centímetros que es atraído por el olor de la orina humana, metiéndose por la uretra o el ano de él o ella. Allí se aferra con unas púas que tiene en sus pequeñas aletas donde empieza a avanzar y alimentarse de sangre causando un dolor extremo. En el Perú sobre todo se han registrado muchos casos en los que tienen que entrar a cirugía para poder extraer el pequeño pez llamado también pez vampiro, entre otros nombres. El Amazonas es tan grande, que si fuera un país, sería el noveno más grande debido a su tamaño. El Amazonas es el pulmón del planeta, produce más del 20% del oxígeno en la Tierra. El resto de bosques, solo entre el 10% y el 15%. Sus mamadas de que la gran muralla china se ve desde el espacio es más falso que el amor de sus ex. El río Amazonas sí es visible desde el espacio. La titanoboa o en otros lugares conocido como Yakumama, serpiente nativa de Sudamérica la cual es la protectora de esos lugares. Hay leyendas sobre eso y supuestamente se dice que emerge del fondo del río con un tamaño inmenso. Te voy a ayudar, esta foto alguien la posteó en otro iceberg pero se supone fue una foto tomada en Tabasco, eso fue lo que yo entendí. Si el dueño de la foto la llega a ver, que me corrija, pero es impresionante el tamaño. Una vez oí que en el Amazonas existen portales a otras dimensiones que justamente se llegan a través de plantas como la ayahuasca. Hay muchos portales ahí sí y eso es cierto, puedes ver visiones con eso. Como por ejemplo, ¿cómo? Todos ven lo que tienen que ver, puede ser vidas pasadas, cosas que estás haciendo mal, abres tu conciencia conocida como el tercer ojo. Es cierto que los animales suelen ser más grandes de lo normal, por ejemplo, las arañas del tamaño de una mano adulta, y si es verdad, ¿podrían decirme el motivo? Quizás por el tipo de oxígeno que ahí se respira, hacen que los insectos sean más grandes de lo normal, así como arácnidos y otras especies. Antiguamente, los insectos y en general, eran más grandes de lo que actualmente son, y eso por el tipo de oxígeno que existía en aquel entonces. Se dice que es por la cantidad de oxígeno. En la prehistoria existían insectos gigantes, por eso mismo sí, en el período carbonífero se debe a las grandes concentraciones de oxígeno y la disminución del dióxido de carbono, y pues se debe en teoría a la gran cantidad de flora que existe. La fauna generalmente invertebrada es la que más se beneficia con este tipo de ambientes. Perú, una araña gigante devora a una zarigüeya en la Amazonía. Las pirañas no son así de salvajes como en las películas, o sea que si meto mi mano a una pecera donde hay pirañas no me pasará nada. Yo también tenía entendido eso, de hecho, es muy raro que ataquen a un humano. En el río Amazonas hay muchas especies de flora y fauna que son desconocidos por el ser humano. Por ejemplo, una flor que tiene colores del arco iris demasiado bueno. La hormiga bala, que dicen que si te muerde se siente como si una bala atravesara tu piel. Qué interesante. Que hay ciudades perdidas con pirámides incluidas. Bueno, eso era para ver el relieve de las cuidades que hay de dentro de Amazonas. Recuerdo haber visto el vídeo pero no recuerdo de dónde era, una serie documental. Vive el delfín rosado, está en peligro de extinción. El delfín rosado, también conocido como boto, bufeo, delfín del Amazonas o tonina, es una especie de mamífero cetáceo odontoceto de la familia Inidae en peligro de extinción.
Hay una leyenda en la Amazonia, que el delfín rosado es un guerrero indígena, condenado por un dios que lo envidiaba. Mi familia viene de un pueblito de la selva de Perú y los hombres gigantes, los diablillos del bosque como el chuyachaquí, duendes, etc. Si existen, son reales y mi familia los vio. Los hombres gigantes son los gigantes como los ponen en las historias, y que son los diablillos. No sé cómo los ponen en las historias, pero le pregunté a mi madre, ella y mi tía los vieron, y me dijo que no son como nosotros. Tienen la cara torcida. Los diablillos son todo tipo de espíritus o demonios que habitan en lo profundo de la selva. El río fue hecho por una gran serpiente que se arrastró hace mucho tiempo, así por la famosa Yakumama, desde el cielo. La zona que tiene Brasil del Amazonas es grandísima, de São Paulo a Bogotá son 7 horas de vuelo aproximadamente, prácticamente 6 horas de ese trayecto son solo de lo grande que es el Amazonas. Hay una parte que, como es selva húmeda o bosque lluvioso, hay bastante turbulencia. Este caracol del tamaño de mi mano, lo encontré en la Amazonia peruana, departamento de Madre de Dios. Todo lo que toca el hombre lo destruye. Aquí parte del Amazonas peruano, explotación ilegal del oro, en otros países es lo mismo. Sus ríos voladores son una corriente masiva de vapor que asciende desde la vegetación amazónica y luego se desplaza a miles de kilómetros, como si fueran ríos en el cielo. Yo viajé 4 días en barco por el río Amazonas y fue una experiencia inolvidable. Desde la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Me fui de Colombia, Leticia. Pasamos a Brasil, Tabatinga y de ahí 4 días, hasta llegar a Manaos. En esos 4 días vi delfines rosados, cocodrilos y bichos que jamás en mi vida había visto. Hacían sonidos de cigarras, pero eran del tamaño de un pie. Todas las noches que estuve en el barco, me tapé toda por el miedo a esos bichos y otros más que llegaban cada día. Todos eran diferentes. Lo mejor es que a las 6 daban desayuno, a las 12 p.m. el almuerzo y a las 6 p.m. la cena. Conocí muchas etnias indígenas que iban a diferentes comunidades que quedaban a lo largo del río. La que no se me olvidó era la etnia Cocama. Iban a un congreso de indígenas y estaban haciendo artesanías en el barco. Escuché leyendas de hombres convertidos en animales y demás. Una experiencia que jamás olvidaré. Allá en el barco montaban desde motos, carros, hasta Smart televisión de 60 pulgadas. Ajajaja, dejaré algunas fotos en los comentarios. Con solo un pasito ya estabas en Brasil y si te regresas estabas en Colombia. Para llegar a Perú, tenías que cruzar el río, costaba como $1. Venía lluvia. Mitos del Amazonas. Misterios, leyendas y mitos sobre el río Amazonas. El río Amazonas es uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo, y es el hogar de una gran variedad de culturas y comunidades indígenas, así como de una gran cantidad de vida silvestre. A lo largo de los siglos, el río Amazonas ha sido objeto de muchas leyendas y mitos, algunos de los cuales todavía persisten hoy en día. Aquí hay algunos ejemplos. El mito del encantado. Este mito cuenta la historia de un hombre guapo y seductor que vive en el río y que atrae a las mujeres con su encanto. Dicen que si una mujer se enamora del encantado, desaparecerá misteriosamente y nunca volverá a ser vista. La leyenda de la Lara. Según esta leyenda, la Lara es una hermosa sirena que vive en el río Amazonas y que atrae a los hombres con su canto. Si un hombre se enamora de ella y se sumerge en el río para buscarla, nunca regresará. La ciudad perdida de Z. Esta leyenda cuenta la historia de una ciudad misteriosa que se encuentra en algún lugar del Amazonas y que fue construida por una antigua civilización. Se dice que la ciudad está llena de riquezas y tecnología avanzada, y que se puede encontrarla si uno sigue las pistas adecuadas. El hombre mono. Este mito cuenta la historia de un hombre que se transforma en un mono y que vive en el bosque amazónico. Dicen que este hombre mono es muy ágil y astuto, y que es capaz de engañar a los cazadores que intentan capturarlo. La serpiente gigante. Según esta leyenda, hay una serpiente gigante que vive en el río Amazonas y que puede devorar a un hombre entero en un solo bocado. Se dice que la serpiente es tan grande que puede estirarse desde una orilla del río hasta la otra. Estos son solo algunos de los muchos mitos y leyendas que rodean al río Amazonas. Aunque algunos de ellos pueden parecer fantasiosos, todos ellos reflejan la rica historia y cultura de la región. Muchas gracias por haberme escuchado. Una noche más.